Hola, ¿cómo está? En esta oportunidad, como aplicación de la integral, vamos a hablar de lo que es un volumen de un sólido de revolución. Ya nos he explicado más adelante. Cuando una curva gira alrededor de una línea recta llamada eje de giro, cuando una curva gira alrededor de una línea recta llamada eje de giro, esta genera un sólido de revolución, ¿ya? O sea, si esta curva que tengo acá, que estoy señalando, gira alrededor del eje X, pues me va a generar un volumen. ¿Listo? Bueno, un método muy fácil es el método del disco o de arandelas. O sea, aquí me genera un volumen y ese volumen está conformado por un montón de arandelitas que tienen un ancho delta X, mírenlo. Y, o sea, esos son pequeños cilindros. La arandela es un pequeño cilindro donde la altura de ese cilindro es delta X, muy pequeño, y el radio de ese cilindro es Y igual a f de X. Y igual a f de X. Listo. Bueno, necesito. Entonces, esta curva gira alrededor del eje X y me genera un volumen en donde los cortes que yo hago son circunferencia y está conformado por un montón de arandelitas. Esas arandelas son un cilindro de altura delta X y radio Y igual a f de X. Si yo sumo todas esas arandelitas una seguida de la otra, pues me da el volumen. Esta es la arandela. El radio de giro es Y. Este es el radio de giro Y. Y Y es igual a F, como Y es la altura, y Y es igual a F de X. El volumen de dicha arandela, que es de un cilindro, recuerde que el volumen es pi por radio al cuadrado por delta X por la altura. Este es el área de la base por la altura. Este es el área, que es el área de un círculo pi por radio al cuadrado por delta X, que es la altura. Ahora, si yo sumo todos esta, tengo el volumen total. Yo sumo todo eso. Y si delta X tiende a cero, pues eso es igual a la integral. Entonces el volumen, cuando tengo el método de Arandela alrededor del eje X, cuando yo tengo alrededor del eje X, el volumen el volumen es la integral entre cero y a, pi por el radio al cuadrado por delta X. Pero y es f de X. Bueno, el volumen generado al girar f de X alrededor del eje X. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo una línea, yo tengo la línea y igual a X. Está girando alrededor del eje X entre cero y 2. O sea, este y igual a X y va a girar alrededor del eje X. Y lo va a girar. Entonces me va a generar un cono alrededor del eje X entre cero y 2. Aquí es 0 y aquí 2. Entonces me va a generar un conito. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el volumen de ese cono? Pues el volumen de ese cono es la integral entre, la fórmula dice que el volumen es la integral entre a y b de pi por radio al cuadrado por dx. O sea, entre a y b de pi por f de x al cuadrado de x. Entonces, este pi lo puedo sacar. ¿Quién es f de x? Pues f de x es igual a x. Recuerda que esto es f de x. Mismo y. Entonces, f de x es igual a x al cuadrado. X al cuadrado por delta x. Entonces, haciendo esta integral, la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. Es una integral muy fácil, calculada entre 0 y 2. O sea que esto es pi por 2 al cubo sobre 3, o sea, 2 que reemplaza a x, 2 al cubo sobre 3, menos 0 al cubo sobre 3. Y 2 al cubo sobre 3, 8 pi tercios. 8 tercios de pi. Ese es el volumen de este cono generado al girar esta línea recta alrededor del eje X.
Yo lo hago en símbolo A, ya ustedes saben trabajar símbolo A, pi, la integral entre 0 de x al cubo de x, y pues me da 8 pi tercios. Eso no, lo mismo, no hay ningún problema. Dice, hallar el volumen de revolución al girar y alrededor del eje x de la curva y igual a x al cuadrado entre x igual a -1 y x igual a 2. O sea, esta es la curva, esta es y igual a x al cuadrado entre -1 y 2. O sea, y el eje x alrededor del eje y el eje alrededor del eje x. O sea, yo voy a girar esta área alrededor del eje x. Al girarla, pues me da esto. Este es el volumen, ya al girarla. Pero lo importante es saber cuánto vale ese volumen. Entonces ese volumen es, vamos a hacerlo acá. Ese volumen es igual a pi, que es la fórmula, a pi, por la integral entre -1 y 2. Entre -1 y 2. La función tiene la función al cuadrado. O sea, esta es la función, este es f de x al cuadrado. O sea, entonces sería x al cuadrado de x. Y entonces, pues esta integral nos queda pi por la integral entre -1 y 2, de x a la 4. Recuerda aquí 2 por 2, 4. Cuando tengo una potencia y la otra potencia, los exponentes se multiplican. X a la 4 de x igual. Entonces daría pi. Y esta integral de x a la 4 es muy sencilla, es x a la 5 sobre 5. Es la integral de esa, de x a la 4. X a la 5 sobre 5. Calculada, calculada entre -1 y 2. Entre -1 y 2. Entonces, pues esto me da igual a pi, abro paréntesis, y entonces tengo que colocar este x toma el valor de 2 menos el límite inferior, menos este x toma el valor de -1. Haciendo operaciones, pues esto me da volumen igual a pi esto que tengo acá, eso da 2 a la 5 da 32, 2 por 2, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Aquí esto es 32, 32 quintos, menos, esto quedaría -1 a la 5, -1 a la 5 pues da -1.
sobre 5. Y entonces, pues esto nos da igual a pi, que multiplica a esto. Y menos por menos aquí es más, menos con menos entonces ya desaparece este menos. Y aquí sería más. Y a la final me da 33 pi quintos. Igual a 33 pi quintos. Bueno, esto lo podemos hacer en singular, llamamos a singular. Y entonces hago la integral, digo pi por la integral entre menos 1 y 2, x al cuadrado, lo puedo, si quiero lo escribo así, x al cuadrado, lo puedo decir de x. Y eso nos da como resultado 33 quintos. Ahí está, mira, ahí está hecha la integral y símbolo como una herramienta para hacer esto. Listo, entonces, es- eso es como encontrar el volumen de una región girando alrededor del eje X. Entonces es muy sencillo, el volumen, entonces aquí tengo mi región, o sea, es y igual a x al cuadrado, este es y igual a x al cuadrado, este es x igual a menos 1, esto es x igual a menos 1, esto es x igual a 2, el eje X, tengo esta región en amarillito, y esa va a girar alrededor del eje X. Entonces, aquí está, este es el volumen que se forma con una trompetica. Y el volumen, pues es fácil. Volumen es igual a pi entre menos 1 y 2 del f de x, que f de x es igual a y, igual a x al cuadrado. Porque recuerde que este es el radio al cuadrado. X a la 2 pues es x a la 4, hacemos la integral, y esa integral da x a la 5 sobre 5, calculado entre 2 y menos 1, y eso da 32 quintos de pi, y lo hacemos con Symbolac, y listo, ahí nos da. Muchas gracias, muy amable.